Hola, si estás por primera vez en este canal, soy Mau Medium en las redes. Esto quiere decir que soy medium. Tengo la capacidad de conectar con seres queridos fallecidos. Hoy en mi sección Personalidades te dejo con este santo que me fascinó, Carlo Acuti. Si te gustan estos temas, apóyame con tu like. Carlo Acuti fue un joven italiano, aunque nacido en Londres en 1991, que a pesar de su corta edad dejó un impacto profundo en la Iglesia Católica y en el mundo. Conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía, su amor por Dios y su uso de la tecnología para la evangelización han inspirado a miles de personas. En este pequeño relato conoceremos un poco más de su historia, sus obras y su camino a la beatificación y ahora la santidad. Hace unos años atrás, un joven de tan solo 15 años recopiló todos los milagros eucarísticos conocidos por la Iglesia Católica. Los documentó para una exposición. Buenos Aires, Ámsterdam, París, Valencia, 2000 años de historia, 2000 años de presencia en tan corto tiempo, pero con muchísimo trabajo. Esta exposición sobre milagros eucarísticos fue concebida por el joven Carlos Acuti. Carlos Acuti nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, donde sus padres estaban temporalmente por trabajo. Poco después, la familia regresó a Italia y se estableció en Milán. Desde pequeño, Carlos mostró inclinación especial hacia la fe, a pesar que sus padres no eran particularmente religiosos. Su amor por la religión se manifestó desde temprana edad. A los 7 años hizo su primera comunión y desde entonces asistió a misa diariamente. También tenía profunda devoción al rosario, el cual rezaba diariamente. Cada vida que tocó la transformó. Así lo manifiesta su madre en esta pequeña entrevista. Lo digo siempre, ha sido un pequeño salvador para mí. Tras una evaluación del obispo, se le permitió hacer su primera comunión con tan solo 7 años. La madre de Carlos también nos cuenta que cuando iban a hacer la primera comunión, se tuvieron que detener, pues estaba pasando un pastor con un corderito blanco. Carlos interpretó esto de esta forma. En aquel momento él vio aquello como una señal de predilección por parte del Señor, porque llevábamos a Carlos a hacer la primera comunión. La de Carlos también nos cuenta que Carlos sentía la presencia de Jesús viva, y esto le hacía hablar del amor de Jesús a todo el mundo. Él es Reyes, uno de los empleados de la familia Acuti, que Carlos le habló del amor de Jesús. Él no comprendía cómo un chico tan pequeño podía sentirse tan atraído a una religión. Y fue así como Carlos le fue cambiando la vida, poco a poco. Reyes nos cuenta sorprendido cuando el chico le pedía ir a la iglesia que lo llevara para hacer una especie de oraciones junto al tabernáculo. Y él decía que no lo entendía, pues si fuera un adulto él podía entender un poco mejor esto. Mientras tanto no. Carlos le contó a Rayet lo que estaba allí presente, el cuerpo de Jesús, físico, sangre y su alma presentes allí. Rayet, sorprendido, le pregunta a Carlos cómo puede ser posible esto, y Carlos le explicaba de manera sencilla y despacio, para que él pudiera entender. Carlos todos los días le contaba lo mismo a Rayet, le hablaba sobre Cristo. Le explicaba lentamente mientras lo llevaba al colegio, y Rayet me escuchaba con detenimiento mientras compartían ese trayecto a la escuela. Rayet nos cuenta que él viene de una religión hindú, Brahman, y que su padre era una especie de sacerdote, que es casi imposible que un Brahman termine convertido en cristiano. Y él
poco a poco fue cediendo hasta que se convirtió en cristiano. Carlos hizo las veces de guía espiritual para él y tocó su corazón. Después pedí recibir el bautizo en el 99. Su pasión por la tecnología y la evangelización. Carlos combinó su fe con una gran pasión por la informática. Aprendió a programar y a diseñar sitios web de manera de generar gráficos digitales, y esto todo de forma autodidacta. Sin embargo, en lugar de utilizar la tecnología solo para entretenimiento, como los chicos de su edad, la usó para difundir la fe. Uno de sus proyectos más importantes fue la creación de una página web donde documentó milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia Católica en todo el mundo. Su objetivo era que más personas conocieran y aprendieran la importancia de la Eucaristía. Su sitio web aún se mantiene activo y ha sido utilizado como referencia para muchas comunidades religiosas. Además, Carlos se preocupaba por los necesitados, donaba su dinero a los pobres, ayudaba en comedores sociales y defendía a sus compañeros que sufrían acoso escolar, esto conocido como el bullying. Su vida reflejaba un compromiso real de valores cristianos. Enfermedad y muerte. A los 15 años, Carlos fue diagnosticado con leucemia fulminante. A pesar del dolor y del deterioro físico, nunca perdió su fe. Aceptó su enfermedad con serenidad y ofreció su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Falleció el 12 de octubre del 2006 en Monza, Italia. Fue enterrado en Asís, lugar que él amaba profundamente, por su admiración a San Francisco. Sono destinata a morire. Ese video fue encontrado en el teléfono de Carlos mucho después de su muerte, meses después. Fue sepultado en el 2006 y exhumado en el 2019, por lo que sus restos estuvieron sepultados 12 años y 3 meses. Luego de la exhumación se le practicó un proceso parecido al que se le practicó al Padre Pío para conservar y preservar sus restos. Carlos era hijo único, por lo que su madre quedó sola. Intentó salir embarazada, incluso adoptar, pero luego soñó con Carlos. En el sueño, Carlos le dijo que volvería a ser madre, que no se preocupara. También la mamá de Carlos soñó con el Padre Pío, y en el sueño también el padre le dijo que Carlos sería beato y luego sería santo, antes de que pasara todo esto. Son muchos los milagros que se le atribuyen a Carlo Acuti. Uno de los pasos esenciales para que alguien sea beatificado es la confirmación de un milagro atribuido a su intersección. En el caso de Carlos, el milagro reconocido ocurrió en Brasil en el 2013. Un niño de 6 años padecía de una grave enfermedad congénita de páncreas, el cual se curó inexplicablemente, después que su familia rezara pidiendo la intersección de Carlos. La Iglesia Católica investigó el caso y tras varios análisis médicos y teológicos lo reconoció como milagro genuino. El proceso de beatificación comenzó en el 2013, cuando se le otorgó el título de siervo de Dios. En el 2019 su cuerpo fue exhumado encontrándose en sorprendente estado, bien conservado. Finalmente el Papa Francisco aprobó su beatificación el 10 de octubre del 2020 en Asís. Carlos fue proclamado beato. Carlo Acuti
deja un mensaje claro: la santidad es accesible incluso en la era digital. Su vida demuestra que la tecnología puede ser un instrumento para el bien y que no es necesario ser adulto para tener un impacto positivo en el mundo. Nos enseña la importancia de la Eucaristía, la oración y la ayuda a los demás. Su lema más conocido: todos nacemos como originales, pero morimos como copias. Nos invita a vivir con autenticidad y fidelidad a nuestros valores. La historia de Carlo sigue inspirando a jóvenes y adultos en todo el mundo. Su legado no solo se encuentra en su trabajo digital, sino en la profunda fe con la que vivió su corta vida. Su ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo podemos utilizar nuestros talentos para hacer el bien y acercarnos más a Dios. Carlo Acuti será beatificado el domingo 27 de abril de 2025, durante el jubileo de los adolescentes en Roma. El Papa Francisco anunció esta fecha después de aprobar un milagro atribuido a su intersección. Escribe la palabra Carlos Acuti será santo si deseas recibir alguna bendición del Beato.